del tema de la abstención, ¿no? De por qué nosotros estamos a favor de la abstención activa. Y para este debate tenemos al compañero Pablo del Sindicato del Sol de Cádiz. Pertenece también a la FIJA, a la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas, y va a dar esta charla desde el punto de vista anarquista. No sé si se me escucha bien o mejor que un micro, ¿cómo lo veis? ¿Se escucha bien sin micro? Aquí atrás se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Me parece una escopeta apuntando. Bueno, antes que nada, me gustaría empezar dando las gracias al Sindicato de Huelva por haberme dado la oportunidad de poder dar esta charla. Y bueno, y antes que nada, bueno, ya lo ha aclarado él, pero sí que me gustaría aclarar que esta perspectiva de la abstención es siempre desde una perspectiva, esta charla sobre la abstención es desde una perspectiva claramente anarquista. Es decir, hay diferentes tendencias políticas que en determinados momentos han defendido la abstención, por así decir, como puede ser el caso de la izquierda Berchale en el País Vasco cuando le ilegalizaban algunos partidos y demás, pero digamos que no tiene absolutamente nada que ver con esos temas, sino que la charla es desde una perspectiva anarquista, ya que es la ideología anarquista la única que mantiene un criterio fijo sobre este tema, sobre el tema de la abstención. Normalmente, de hecho, cuando cualquier persona piensa en... bueno, antes que nada también, antes de empezar, decir que él es la primera charla que doy, ¿verdad? O sea que quizás se note un poco, ya, si hay algunos momentos en los que me trago un poco más y demás, ya está avisado. Luego también decir que, como ha dicho él, que la charla me da igual que sea de una manera o de otra. Si aquí alguien, si queréis que yo hable hasta que termine y después inicie el debate, bien, y si en algún momento alguien quiere profundizar en algo que haya dicho o no lo ve todo claro, pues, cree que puede salir un debate interesante acerca de un aspecto de la charla, pues simplemente que levante la mano y que hable, que no tengo ningún problema en cortar momentáneamente. Bueno, entonces lo que comenzaba a decir era que normalmente cuando se hace referencia a la ideología anarquista, el tema de la abstención parece ser que es una de las cosas que siempre están bastante claras. Es decir, desde un punto de vista anarquista, cualquiera sabe que un anarquista se abstiene, y digamos que una persona que hace suya la ideología anarquista, pues es una de las primeras cosas de las que se convence en el proceso de formación, de su formación ideológica. Sin embargo, esto precisamente es lo que hace que en primera instancia pueda parecer este tema plantear un tema bastante fácil. Y de hecho es lo que yo pensaba. A mí, de hecho, me llamaron unos compañeros de Huelva y me comentaron si que quería dar las charlas, y no hizo falta ni que me llamaran otra vez. A pesar de que no había dado charlas antes, yo dije, pues sí, claro, no tengo ningún problema, pensando que es un tema que está bastante trillado ya desde el punto de vista anarquista y que no me iba a costar. Después ya, a la hora de ponerme, me he dado cuenta que no es tan así. He visto algunas cosas que no tenía en cuenta, y sobre todo porque para hacer una charla sobre la abstención se debe hacer una profunda crítica al sistema democrático parlamentario en el que vivimos, ¿no? Entonces, el hacer una crítica a un sistema democrático parlamentario no es fácil en el contexto histórico en el que nos encontramos, porque todos sabemos ya el bombardeo mediático que existe alrededor de la palabra democracia, toda la apología que existe alrededor de la palabra democracia, como todo lo que no sea democrático completamente marginado, incluso despreciado por los organismos y por los que ostentan el poder ahora mismo. Y bueno, la verdad es que casi siempre incluso se plantea como la típica antinomia del bien y del mal, se coloca en lugar del bien la democracia y en el mal lo que pille en un momento dado. Entonces, en ese contexto, pues, hacer una charla en la que se intente
se intente argumentar y plantear cómo el timo, el timo político en el que nos encontramos verdaderamente de cara al pueblo con este sistema político, pues es difícil porque a mí lo que me interesa verdaderamente es que si existe alguien que no coincide con mi manera de ver, yo le diera argumentos suficientes como para que esa persona no se fuera de la charla pensando que este tío es un loco, sino que dijera, bueno, quizás no coincido con él, pero él ha esgrimido sus argumentos de buena manera. Bueno, pues dicho esto, me gustaría empezar recalcando el término de democracia, ¿no? Que es lo que el sistema político en el que nos encontramos y del que tanto se alardea normalmente todos los políticos y de todos los medios, y sobre todo el significado etimológico de esta palabra, ¿no? Cuando se hace referencia a democracia, se hace referencia al gobierno del pueblo, lo que significa etimológicamente, ¿no? Como ya sabemos, esto en la actualidad no es así. En la actualidad, el modelo no consiste en un modelo en el que gobierna el pueblo o se autogobierna el pueblo, es decir, el pueblo gestiona la vida política de la sociedad, sino que realmente lo que hay es una élite, en este caso electa, que es la que verdaderamente gestiona la vida política, que es la que verdaderamente corta el bacalao, por así decirlo. A pesar de que esta palabra no va en consonancia etimológicamente con lo que verdaderamente representa, sí que existe muchas veces la terminología algo más matizadora, o lo intentan al menos, como él, sobre todo los progres, ¿no? La Izquierda Unida, la Socialdemocracia y demás, los que suelen utilizar y suelen poner el apellido de representativa, como aclarando algo más, algo que no deja de ser contradictorio etimológicamente, en tanto que un gobierno del pueblo, si es representativo no es gobierno del pueblo, y un gobierno representativo no consiste en el gobierno de autogobierno del pueblo. Por lo tanto, aquí lo que hay es como un intento de matización más claro, pero sin embargo no deja de ser una gran contradicción, porque en el sistema en el que vivimos no se permite en absoluto la participación política de los ciudadanos en la toma de decisiones de manera real. Entonces, la democracia parlamentaria, bueno, podemos decir que es la que digo, que es sinónimo de democracia representativa, lo que nos interesa, pues nos lo plantean como eso, nos lo plantean como una forma óptima de organización política. Sin embargo, a pesar de estas inconsonancias terminológicas, como acabo de decir, a nivel etimológico, a lo largo de la historia estas denominaciones no han sido tan claras. La democracia representativa no ha sido un término que siempre haya sido utilizado de tal manera. De hecho, la cuna de la democracia, como se suele llamar, la cuna de este sistema político en el que nosotros vivimos, como es Estados Unidos, en su constitución americana, y redactada a finales del siglo XVIII, habla de un gobierno representativo. Ellos veían, evidentemente, en un primer momento veían que era representativo, tanto que era elegido por el pueblo, pero no llamaban un poco más a las cosas por su nombre, ¿no? El inicio de todo esto. Luego ya al final de los siglos XIX, cuando los determinados politólogos franceses comienzan a utilizar la terminología de democracia representativa. Y ya si nos vamos a la actualidad, es cuando nos vemos como hay una gran coincidencia, un gran consenso, por así decirlo, entre las diferentes fuerzas políticas en denominar el sistema actual como el sistema idóneo, como un sistema de democracia política. De eso se jactan todos, incluso aquellos partidos que están relegados a la más digamos, marginación, sí, que tienen muy poca representación, los cuales siempre suelen decir, bueno, lo que tenemos es una democracia política, en eso estamos de acuerdo, pero no tenemos una democracia económica, como aludiendo a que hay a nivel económico donde ellos implantarían un modelo diferente al que existe actualmente. Por lo tanto, vemos cómo todos coinciden en eso, y algo más fuerte todavía en lo que coinciden, y una característica básica del gobierno, así como de cualquier gobierno, por ejemplo, autoritario, y que impida la autogestión de la sociedad, de la vida política por los ciudadanos, es la figura del Estado. Cómo se amparan todos estos sistemas políticos, se amparan en una figura del Estado, esa estructura de poder que lo que hace es pretender el monopolio del uso de la violencia, y de la fuerza,
en el territorio, por en sí mismo una estructura coercitiva a la par que administrativa también. Y en esa figura donde se asienta toda esta amalgama de supuestas ideologías muy diferentes que en lo básico son fuertemente coincidentes. En el momento en el que existe una figura del Estado que ampara la existencia de una élite dominadora, sea en las condiciones que sean, sea las condiciones que nos la hacen, nombran como dictaduras comunistas, nos la nombran como absolutismo, nos nombran como totalitarismo fascista, lo que sea, o en regímenes democráticos parlamentarios, todos ellos hay una élite y por lo tanto es imposible completamente el gobierno del pueblo. Porque el Estado, en su propio sentido, en su propia definición, conlleva la existencia de una élite en las condiciones que sean, aunque haya diferentes tipos de gobierno, de sistemas políticos, basados en este Estado. Cuando ha dicho actualidad, ahora mismo me refería a una actualidad general, por así decir, de finales del 90, años 2000, etcétera. Si nos vamos a la actualidad más patente, la actualidad de ahora, por así decirlo, de este mismo año, vemos cómo se han empezado a escuchar pues, algunos ecos, por así decirlo, sobre todo con todo esto del 15M y demás, de reivindicación de una combinación de la democracia representativa con un modelo asambleario. Sí, lo hemos visto todo como ciertos sectores del 15M han reclamado que comience a haber un poder, cierta capacidad de gestión en la vida política para los ciudadanos y lo piden como una reivindicación. Y la mayoría de todo este movimiento pues, ampara la asistencia o justifica la asistencia de la democracia representativa. Teniendo en cuenta esto, bajo mi punto de vista, creo que no se soluciona el problema verdaderamente. El problema en cuanto a que impide a las personas organizar su vida es el que existe por naturaleza, por así decir, debido a que un Estado siempre, un gobierno que se va a encargar de legislar, la aparición de esas posibles asambleas en el caso de que aparecieran y fueran posibles, se va a encargar de legislar para que no causara interferencias con el modelo político existente y no pudiera debilitarlo. Por lo tanto, las asambleas nos veríamos como quedarían completamente relegadas a tratamiento de cuestiones meramente parciales, sin realmente un contenido importante que pudiera hacer temblar el sistema que vivimos o pudiera hacer a la población tomar o reclamar el autogobierno, ¿no? Entonces, hay un asunto muy importante de lo que acabo de decir, y es por qué estos modelos asamblearios no me parecen efectivos. Muchas veces ciertos compañeros que se autodenominan anarquistas me han comentado de que quizás es un paso importante la reivindicación al gobierno o al Estado de que los ciudadanos puedan al menos participar en determinados aspectos de la gestión de la vida política y que de esa manera quizás pues, ante un proceso evolutivo a lo largo de la historia se pudieran dar un cambio real, un desplazamiento progresivo de la figura del Estado, de la figura política autoritaria, en pos, por así decirlo, de la gestión del pueblo de cada vez de mayor cantidad, mejor dicho, cada vez mayor capacidad de dirigir la vida política. Pues aquí choca una cosa muy importante, que es el papel que tiene en esta situación, si se pudiera dar esa situación, es la Constitución. La Constitución de 1978, que es la que nos atañe a nosotros ahora mismo, es un modelo que es una Constitución que favorece a la democracia parlamentaria, que no solo la favorece, sino que la legitima y la pone la plantea como el modelo a seguir por España. Entonces, y aquí entra en juego un factor muy importante, que es el del ejército, ya que la Constitución le da libre potestad, le da libre ejercicio y legitimidad al ejército para intervenir, siempre que sea para intervenir de manera armada, siempre que sea para salvaguardar el cumplimiento de la Constitución. Ya se dio un caso en
la época del Estatuto de Cataluña y todo esto, la primera legislatura del PSOE, estas dos últimas que ha tenido, cuando ciertos sectores que decían que el Estatuto de Cataluña era negar la unidad de España y todas estas cosas, en que se pasaba de la Constitución. Incluso un general de las Fuerzas Armadas llegó a decir, pues Semena se llamaba, llegó a decir que si el Estatuto se salía de lo que marcaba la Constitución, era deber del Ejército, en defensa de la Constitución, intervenir en Cataluña. Y esto lo dijo. Fue muy polémico, etcétera. Bono, que entonces el ministro de Defensa lo destituyó y lo arrestó domiciliario y lo mandó a la calle. Pero vimos cómo aquí ya se pudo plantear incluso ante una situación verdaderamente tan niña, tan absurda, como verdaderamente era esa, que no ponía en absoluto en peligro el sistema imperante, verdaderamente. Entonces, yo quería plantear que, evidentemente, si nos encontrábamos en una situación en la que un modelo asambleario, primeramente modelado por el sistema, empezara a intentar ganar pie, ganar terreno, ese modelo, esa élite política, ese Estado, que se vería en peligro, evidentemente utilizaría su fuerza armada para defender la Constitución y no estarían faltando a ella, es decir, no estarían faltando a la Constitución porque estarían defendiendo un modelo que estaría en desplazamiento según este modelo evolutivo. Por eso mismo, yo considero que el paso de un sistema estatal a un verdadero sistema asambleario no puede hacerse sino de una manera revolucionaria. Un proceso evolutivo no tiene sentido teniendo en cuenta las maneras que se valen, sino que únicamente podría ser, podría surgir a partir de una reclamación por parte de la sociedad, de querer dirigir a ellos sus propias vidas, y eso es lo que haría falta, aunque hubiera voces en contra y hubiera intento de imposición por parte del Estado. Entonces, dicho esto, y viendo estas características, a mí me da mucho que pensar el sistema político en el que vivimos y de cómo lo tildan, ¿no? De todos los adjetivos positivos que lo tildan en contraposición a otros modelos políticos tan diferentes, supuestamente. Pero analizando de una manera sencilla, no demasiado exhaustiva, podemos ver cómo la vida política del pueblo, como ya he dicho, se resume de manera objetiva en la toma de decisiones por una élite. Y eso es innegable. El pueblo, ante todo esto, lo único que hace es mantener una actitud pasiva, incluso aceptando, se pide que acepte en forma de voto, legitime en forma de voto, su propio autodesplazamiento de la vida política. Y que, de esta manera, se legitime lo que, para mí, terminológicamente, y ahora explicaré por qué, el sistema en el que vivimos no deja de ser una dictadura política. Y cuando digo dictadura política, hago referencia a que una dictadura, hago referencia como dictadura, el sistema en el que vivimos, en tanto que existe una élite, que incluso ese pequeño papel que nos dan a los individuos de poder votar y elegir, cuando nos lo pintan de que al menos ahí sí que participan en la gestión un poco de la vida política, eso es completamente falso. Porque elegir a quien lo haga no es participar ni siquiera un poco, por lo tanto no nos da ni siquiera una migaja de participación, como podría ser las asambleas que me referí antes, sino que verdaderamente no hay en absoluto nada de participación. Y por lo tanto, existe una dictadura, existe una élite de la que dirige y la que decide el futuro o las condiciones del contexto socioeconómico y demás que marcarán el futuro de la población a la que dirige. Y digo política pues porque se encargan de la gestión de la vida política, estamos hablando de eso, ¿no? Por lo tanto, el sistema que vivimos, en términos directos y en términos básicos, no deja de ser una dictadura política, y en eso, en esta característica que es muy identitaria de cualquier sistema que abrace al Estado, coinciden con cualquier otro sistema dictatorial, porque el que sea, en este aspecto básico coinciden, porque puedan diferir en otros aspectos menos básicos. No obstante, siempre se suele decir que, bueno, actualmente lo que tenemos es un modelo en el cual el pueblo al menos tiene la capacidad de elegir a esa élite gobernante
y que por lo menos estamos en un estado en el que se elige libremente, existe libertad, como se suele decir muchas veces, para elegir a quien vaya a dirigirnos. Y eso es algo rotundamente falso. Es algo rotundamente falso y me voy a explicar, ¿no? La verdad es que cuando se hace referencia a lo que viene a significar yo elijo libremente, ¿no? La libertad, ¿no? La libertad es un término filosófico que puede tener diferentes connotaciones y demás, pero que hablando de manera consensuada, por así decirlo, en términos políticos, pues se puede hablar de libertad cuando, refiriéndonos a un sujeto, cuando ese sujeto organiza, por así decir, todo su cuerpo ideológico, teniendo todos los argumentos a favor, así como también todos los argumentos en contra, en la misma capacidad de posibilidades ante los problemas que se puedan afrontar en la vida. Y esto, pues no hace falta ser muy lumbreras para ver que esto no sucede, evidentemente. El sistema actual, tanto el sistema político como, una vez abierto el proceso electoral, la elección de partidos, se basa en una propaganda continua, exagerada, un lavado de cerebro brutal, en el que los partidos políticos, los defensores de estos sistemas, verdaderamente no están dando argumentos, no están luchando con la palabra, verdaderamente dando una serie de argumentos a favor, contestando adecuadamente en contra, sino que lo que vemos es un cúmulo de discursos demagógicos la mayoría de las veces, que no dicen nada en realidad. Los eslóganes de las campañas electorales se reducen a anuncios de televisión o frases en anuncios publicitarios que verdaderamente intentan dar buena apariencia, juegan con eso, únicamente con la apariencia, no juegan con los argumentos, no intentan exponer el sistema político para la libre aceptación de la población, sino que eso no se da. Por lo tanto, podríamos hablar de un sistema político libre si hubiera una absoluta igualdad de posibilidades para digamos, las diferentes posturas existentes políticas, entre ellas la nuestra, por supuesto, también, o la mía, ¿vale?, de poder expresarse y argumentar. Y eso no se da porque, por un lado, no existe una verdadera libertad de exposición, y por otro lado, no existe una igualdad de posibilidades, y no se da efectivamente no se muestra a la población el conjunto de posibilidades que se han podido plantear de una manera equitativa, con todos los argumentos a favor y con todos los argumentos en contra. Por lo tanto, no puede existir libertad, según la definición abstracta que he dicho anteriormente. No puede existir libertad, y si no existe libertad, lo que sucede es adoctrinamiento en todas las reglas. Si hay adoctrinamiento, no existe voto libre. Y si no existe voto libre, yo creo que podemos afirmar que el sistema democrático realmente lo que se basa es en una coacción directa a la conciencia del sujeto, y es con esa coacción a la conciencia con la que juega y con la que consigue el estatus del que goza actualmente, por así decirlo. Luego ya podemos ponernos a criticar a los partidos políticos de todas las maneras posibles. Podríamos hablar de que verdaderamente no permiten a la gente elegir sobre las características políticas que prefieren, sino que ellos tienen programas políticos cerrados que tú tienes que aceptar en paz, por así decirlo. Podríamos hablar también de lo que se conoce comúnmente como plutocracia, ¿no?, que es lo que suele decir, ¿no?, que es lo que mandan que no las empresas. Bueno, eso dice, hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Hay detalles importantes como la financiación por parte de diferentes entidades bancarias y de diferentes empresas a los partidos políticos, como el Banco Santander con el PSOE, por poner un ejemplo, y demás, que da mucho que pensar sobre si las empresas hacen eso gratuitamente o si de verdad después piden favores a la hora de legislar. Y sobre todo, un detalle que me encontré por ahí, que el Partido Republicano de los Estados Unidos es gracioso, que está financiado en gran parte por importantes petroleras. Todos sabemos ya la pantomima de la guerra de Irak, perpetrada por Bush y por toda esa gentuza. Entonces, así pues podemos seguir. Cuando se suele decir de que verdaderamente es que incluso aunque elijan una élite, esa élite muchas veces no es ni siquiera la que está decidiendo, en tanto que las leyes o las gestiones
que más impacto han causado actualmente son todas las cantidades de recortes que ha habido a nivel económico y demás. Vemos como realmente son dirigidas y diseñadas por otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, etc. En fin, hay bastante que decir acerca de esa elección libre o de esa libertad de la que gozamos en este sistema. Por lo tanto, en contraposición a esto, me gustaría recalcar que el modelo anarquista, en el que yo propongo y muchos proponemos, lo que se propone es dar una absoluta libertad de conciencia al individuo. Un sistema anarquista no consiste en crear la creación de una doctrina que sustituya a la otra doctrina, sino que el propio modelo anarquista, por su propia naturaleza, lo que intenta es implantar un sistema que, como he dicho, por su propia naturaleza, dé una libertad individual a los diferentes sujetos que permita a todas las personas valorar todas las situaciones que se les planteen de una manera equitativa. Y para eso es importante que no hay un modelo político que no está basado en el mantenimiento de los intereses como es cualquier sistema autoritario. Por lo tanto, dicho esto, yo, analizando pues la base, ¿no?, de este sistema político democrático parlamentario, como lo llaman, pues a mí me hace bastante gracia, ¿no?, porque se puede decir que todos los partidos políticos, o la inmensa mayoría de los partidos políticos, y sobre todo los que tienen cierta importancia, cierto calado, aceptan y parten de la Constitución, todos ellos. Y por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia capital que tiene la Constitución, la configuración de este sistema y el mantenimiento de este y la figura del Estado, yo creo que no se puede elegir fehacientemente entre lo que es lo mismo en esencia. No se puede elegir entre ciertas diferencias que son mucho menos básicas que esa cuestión principal. Y había una frase de Félix Rodrigo Mora que independientemente de todas las diferencias que pueda tener con muchas de las cosas que escribe, me hacía mucha gracia cuando trataba este tema, porque él hablaba de que en el franquismo existía un partido único y que lo llamaba el partido único de tendencia, porque existían los franquistas puros, existían los vaticanistas, los burgueístas, falangistas, en fin, una amalgama ahí de posturas en torno a la figura fascista del dictador, que el Félix Rodrigo Mora comparaba con el sistema actual, llamándolo lo que llama actualmente es un partido único, realmente no es un partido único de partidos. Es decir, todos los partidos, al representar la Constitución, no son más que, digamos, diferentes cabezas de la misma bestia, y que busca su propio automantenimiento como tal, como sistema político basado en el Estado y en la autoridad. En estos determinados aspectos básicos podemos decir que actúan homogéneamente estos partidos. Y es desde aquí, por lo que desde un punto de vista anarquista, lo que reivindicamos es la participación absoluta en toda la gestión de la sociedad. Y de esta manera aspiramos a la consecución de una verdadera libertad, a una verdadera libertad de la conciencia del sujeto. Y de esta manera es como podríamos lograr, o podríamos tener la posibilidad de desarrollar todas nuestras aspiraciones materiales e intelectuales al máximo, solamente viviendo de esta manera. Y hace falta ser libre y hace falta ser responsable. Y la responsabilidad empieza en el momento en el que la sociedad reclama para sí el derecho de gestionar su propia vida política, de autogobernarse. Y bueno, entonces, como consecuencia, pues voy al título de la charla, ¿no?, que es de la abstención activa. Estoy recalcando eso, abstención, ¿por qué? Pues abstención porque es una consecuencia lógica de todo lo que he hablado, de una postura anarquista. La abstención es una consecuencia lógica de un análisis de este tipo, ¿no?, evidentemente, porque si no, estás participando y estás legitimando el sistema en el que vivimos. Y digo activa, porque esto es muy importante, esto quizás es lo más importante de la charla, de esta exposición. Y es que cuando hablamos de abstención activa, la oponemos a lo que se suele decir también abstención pasiva. Cuando hablamos de abstención pasiva,
estamos hablando pues, de la persona que no vota porque no le interesa, porque todos los políticos son unos cabrones, pero a mí me da igual y yo no creo en nada ni intento luchar por nada, y simplemente pues se queda en su casa y ya está, que como ya sabemos es la mayoría de la abstención, desgraciadamente de lo que se da es por ese motivo, de una manera pasiva. Pero la abstención activa es una postura diferente. Verdaderamente la abstención activa es un verdadero voto, un voto real. Es un voto que hace la persona que se manifiesta, por así decirlo, en la lucha a lo largo del día a día, a lo largo de toda su vida, en busca de esa sociedad, de ese modelo político verdadero que no puede conseguirse mediante los cauces parlamentarios y mediante colaboraciones con organizaciones que defienden ese modelo político en esencia. Y a mí me gustaba mucho una frase que dijo Pepe Gómez para definir la abstención activa. Pepe Gómez, un compañero de la CNT Puerto Real, y en una charla de la abstención que dio hace ya tiempo en Granada, está en YouTube, yo la escuché, se recomienda mucho porque charlas como de Pepe Gómez no se escuchan en otro tipo, no son preparadas ni nada, son completamente improvisadas en el momento. Y me gustaba mucho cómo en 2 líneas definía la abstención activa. Decía que la abstención activa nuestra es el voto más grande del mundo. Es el voto que le doy a la lucha y el voto que le doy al compromiso de todos los días. Y verdaderamente es eso, es tener una actitud crítica, no solamente tener una actitud crítica, sino también luchar por cambiar el sistema sin caer la participación de ese sistema, o en ser absorbido por ese sistema. Entonces, ya para concluir, me gustaría dejar claro que es importante hacer un planteamiento de lucha frente al sistema que se quiere combatir para verdaderamente ejercer una abstención activa, defensa de una abstención activa. Y para esto, pues hay, bajo mi punto de vista, se deben seguir algunos preceptos básicos en la lucha, como puede ser el ejercicio de la acción directa. La acción directa no es violencia. La acción directa tampoco es pacifismo. La acción directa es algo diferente. La acción directa es el enfrentamiento por parte del sujeto o de un conjunto de personas que tienen un determinado problema, el enfrentarse a ese problema de manera directa, sin ningún tipo de intermediario. Y hasta dónde estén dispuestos a ir, hasta dónde se llegue en el enfrentamiento, lo marca las propias personas afectadas, el propio sujeto afectado. Y esto es algo pues, muy importante en la lucha anarquista, en la lucha contra este sistema político. Los métodos que utiliza, el hecho de que sea violenta o no, lo marca la propia persona o las propias personas que se enfrenten a los problemas, como he dicho, de manera directa. Ahí es donde está la clave para entender el concepto de acción directa. Luego ya, pues, ya esto muy rápido, no entro mucho, que es el de la importancia de la creación de estructuras organizativas. La creación de estructuras organizativas lo considero muy importante que sigan también una serie de preceptos, ¿no? Como puede ser la autogestión. Organizaciones que hoy en día se puede decir que son autogestionadas, como puede ser Política Anarquista o la FIFA, como por ejemplo la CNT, en el caso del sindicalismo. Son organizaciones, estructuras organizativas ajenas al sistema y que son autogestionadas. Se autogestionan en el sentido de que disponen de sus propios medios para hacer frente y para combatir el sistema en lucha para conseguir el sistema que verdaderamente desean. Y luego una cosa muy importante es la horizontalidad y el federalismo. Los conceptos están estrechamente ligados. La horizontalidad consiste simple y llanamente en que todo parte de una estructura asamblearia y todas las decisiones que se debatan en la asamblea parten de un individuo igual que nosotros y que las expone con sus argumentos a favor, de los cuales pueden salir posicionamientos en contra y tras los diferentes debates se alcanza un posicionamiento a nivel asambleario. Esa es una estructura horizontal, sin ninguna imposición autoritaria. Digo federalista, que está estrechamente ligado porque no se entiende sino la gestión de una organización completa mediante un único modelo asambleario y mucho menos la de una sociedad. Entonces, el federalismo es muy importante como estructura organizativa y como en base a que estas organizaciones que nos sirven o con las que pretendemos combatir los sistemas políticos autoritarios,
deben ser organizaciones donde se creen núcleos de lucha, que en el caso de la CNT se denomina sindicatos, en el caso de las federaciones específicas se denominan grupos de afinidad. Estas estructuras, estos entes mínimos, por así decirlo, son unidades asamblearias donde se pasan las diferentes propuestas que parten siempre de un individuo de una de las asambleas. Una de estas asambleas toma esa propuesta como válida y puede exponerla al resto al nivel geográfico que competa o que le venga adecuado. Si, por ejemplo, existe una estructura organizativa a nivel peninsular, aquí en la península ibérica, y queremos hacer una campaña aquí en Huelva solamente, hay 4 grupos, pues evidentemente se lleva esta propuesta a una reunión con los 4 grupos de Huelva. Si se quiere extender a toda la península, pues se lleva la propuesta y en reuniones donde van delegados de esas unidades asamblearias, de esos grupos, pues donde van delegados sin capacidad de decisión, es donde se ponen en común todos los acuerdos y se llega a una decisión final, ya sea por consenso, ya sea por directa, según lo que la organización estime oportuno o vea necesario. En todo esto quería recalcar simplemente que es muy importante a la hora de ser coherente y tener una actitud activa tras el proceso electoral y haber realizado la abstención. No se deben nunca luchar mediante estructuras análogas al parlamentarismo, porque, esto lo he dicho, entraría en profunda contradicción y nunca podría alcanzarse el verdadero fin, en tanto que el Estado finalmente absorbería todo tipo de derechos. Y el fin, pues sería, como ya se sabe, el cambio de sistema, pues la posibilidad de gestionar la vida política por parte de la población, el autogobierno, y este sería el comunismo libertario. Por eso digo yo, existen diferentes teorías anarquistas también. Hoy en día la más en boga es la del comunismo libertario, la de la toma del montón, pero esta charla tampoco es una charla de teorías anarquistas o de modelos posibles de sociedad autogestionaria, y no quería entrar ahí, simplemente pues concluyo que la finalidad sería la consecución de un sistema asambleario real y verdaderamente fuerte. Y ya está, esto era todo lo que tenía que decir, así que queréis empezar un debate o lo que sea, ya como veis. Ahora no habla nadie. Vale. Bueno, decir que no estoy en contra, ¿vale? Pero que sea una pregunta para aclararme lo de cada uno. Ha dicho antes que el sistema de voto no te... A ver, no me dijiste, no recuerdo. Que no da libertad de conciencia, que no es un sistema en el que exista una verdadera libertad, o que el sistema democrático no está basado. Que no te da ni un mínimo de capacidad de gestión de la vida política. Ahí, vale. En parte. O sea, el motivo por que se creó partidos no es por unificar a masa. De hecho, que por ejemplo, si tú por ejemplo eres pepero, ¿vale? Tú en vez de tener que unir a tus 200 amigos y presentarte donde sea, pues votas a un partido y ellos te representan. Si eres comunista, puedes votar al Partido Comunista y te representan en la gestión del país. Vale. El problema llega cuando, por ejemplo, partidos como el PSOE, en su gestión, en realidad no van conforme con su ideología. Porque obviamente el partido socialista ni derecho ni socialista. Vale, ahí estamos. Entonces, ahí ese problema puede estar en evidencia, vale. Pero, por ejemplo, ¿qué me enseñas tú de partidos que tienen una meta en concreto? Por ejemplo, el PACMA, que es el Partido Animalista, o el Partido Pirata. Bueno, pues la verdad es que me gustaría a mí que se me planteara qué programa político plantea partidos como el PACMA, o qué visión acerca de la sociedad o de la vida política tienen partidos de ese tipo, que parece que nada más que se preocupan de determinadas cuestiones parciales o problemáticas parciales, sumamente parciales, y que, bajo mi punto de vista, luchan de ese tipo un terreno completamente equivocado, el del parlamentarismo. En tanto que el parlamentarismo es un sistema que lo que aboga es por un control
absoluto, por así decirlo, de la sociedad y de la gestión de la vida política. Y esos partidos, pues, hombre, no presentan, que yo sepa, programas políticos acordes a ellos, sino que presentan pues, simplemente reivindicaciones muy parciales, y la mayoría de ellos muchas veces ni siquiera se presentan al gobierno verdaderamente a gobernar, sino a participar simplemente en el Senado, como el caso del PACMA. Al menos la última vez que yo me preocupé de mirar, se presentaban únicamente al Senado. Entonces, yo no sé, ahí pues quizás pues sí, dentro de la aceptación general a este sistema, en el cual el pueblo no pinta absolutamente nada, ellos quieren reivindicar exclusivamente el no maltrato a los animales. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, el Alpama, ¿no?, que defendría tu idea de defensa por el animal, ese partido que defiende, por eso decir, en el Estado, definición del Estado, tu idea, entonces ese voto no sería nada, sino que sería... No, porque verdaderamente ese voto, ese partido está legitimando el sistema del que él se está valiendo para participar en el momento en el que se presentan las elecciones. Simplemente quiere, mediante presión, obtener una serie de medidas legislativas, normal no deja de ser, medidas legislativas, en el que el pueblo no pinta absolutamente nada, de que los políticos cedan y hagan, digamos, leyes a favor o en contra de que suceda el maltrato animal. No sé tampoco a qué nivel lo propone ese tipo de partido. Luego el Partido Pirata que me ha comentado, no tengo ni idea. Yo simplemente no lo conocía. La verdad es que la cuestión también del PSOE, ¿no?, que has dicho antes, de que otra gente sí, verdaderamente sí se presenta y tal. Verdaderamente esa gente, aquellas personas que apoyen un partido político de tintes comunistas, por así decirlo, de carácter marxista, o de carácter que sea, es decir, de fascista hasta lo que sea, esa gente pues tiene una idea clara, supuestamente, y esa gente pues está a favor de delegar toda su capacidad de decisión política. Ellos no sienten ese interés, no tienen ningún interés y aceptan eso, y aceptan esa ideología, y no me parecería que fueran más puros, para decirlo, que el que vota el PSOE, porque el que vota el PSOE precisamente vota el PSOE porque quizá a otros partidos le parecen demasiado exagerados para lo que dicen ellos, etcétera, y que siguen viendo el PSOE en comparación con el PP, que es lo que juega este sistema, una contraposición que mira algo más por el obrero y que mira algo más por las clases, digamos, por la clase obrera. Entonces, el problema de raíz está ahí. La gente lo único que están haciendo es elegir a quién quiere que le gobierne. Entonces, la gente está aceptando un régimen de dictadura política, desde mi punto de vista, completamente. Y cuando digo que no creo que... como digo, no has comentado nada de la libertad, pero aquí hace referencia a eso, de que cuando digo que no existe una verdadera libertad, es que todo ese tipo de sistemas, por la cuestión que planteé antes, yo considero que no ofrece la posibilidad de una verdadera libertad. No ofrece, porque cualquier partido político comunista, por ejemplo, relegado a la marginación actualmente, aunque quizás digamos que pudiera, que puede ser que ellos sean también dentro del modelo electoralista, dentro de ese sistema, porque ellos con el sistema actual están de acuerdo, en tanto que participan en él. Dentro de las elecciones ven cómo determinados partidos políticos son los que hacen el monopolio de la propaganda, son los que hacen el monopolio ocupan todos los medios y demás y hacen todo el bombardeo, mientras que ellos hacen lo que pueden, con 4 manos, con 2 manos solamente. Pues quizás sí, pero es que eso, al fin y al cabo, es lo que se basa en un Estado y es lo que basarían ellos si alcanzaran el poder también alguna vez. Basarían también un Estado en defensa de su propio sistema y abocarían a la marginación al resto. Pero aún así estaríamos la misma. O sea, me explico. Por ejemplo, el Papa no quita que porque el hecho de tu vote de aceleraciones. Por ejemplo, si tú votas al Papa, por ejemplo, significa que por una parte lucha en ese sistema, pero tú socialmente puedes seguir haciendo acciones. El Partido Pirata, por ejemplo, lo que busca es una red libre, intelectual,
tú puedes luchar por esa parte ahí y por otra parte, de forma social, está por ejemplo anónimo. Y por ejemplo también está algo de que no sé, no me informo muy bien cómo es, pero que es algo así como voto en blanco, que es un voto que no sé muy bien cómo va, pero lo que representa es también, ¿sabes? Yo creo Lo que es que tú votes y después ese voto representa de verdad un voto en blanco, no como el voto que ahora está deshecho por el sistema 2. Entonces, no quita que el que tú votes, no, o sea, que no valga para nada, porque tú puedes hacer dos acciones, y las dos pueden ir en conjunto. Sí, lo único que, evidentemente, si tú actúas, como he dicho antes, la acción directa es una parte muy importante. Evidentemente, si tú realizas un enfrentamiento directo contra los problemas y te enfrentas a ellos de manera directa, a mí me parece, y tú como individuo estás a favor de un sistema de autogobierno, hay que partir de ahí, ¿no? Estamos hablando de una perspectiva anarquista y teniendo en cuenta esta serie de argumentos, pues yo considero que es para pensárselo. Y partiendo de esa perspectiva, si tú estás de acuerdo con la existencia de un autogobierno por parte de la sociedad, es bastante curioso que primero estés haciendo la acción directa y estés enfrentándote, pero luego estés a favor de que ese problema concreto con el que tú estás luchando, ese problema parcial, sí estés de acuerdo en que sea legislado y en que sea dirigido por unos pocos que ni siquiera tú sabes lo que va a hacer, porque el PSOE, como he dicho, es socialista. Y en su día lo que fue, y hoy en día lo que es el mayor exponente, pongamos el mismo ejemplo, aunque sea más extraño, por así decirlo, porque es un partido que se preocupa solamente de un problema, ¿no? Como es el Parma, el problema animalista. Y habría que ver también a ellos en el poder, hasta qué punto estarían dispuestos a llegar y hasta qué punto no se apostonarían a él. Y de la misma manera todos los partidos políticos restantes, a la victoria de Benito. Entonces, lo de no alimentar el sistema debería ir para ciertos votos. Por ejemplo, como hemos dicho, de que eso es. No, yo considero que debería ir para todos, en tanto que todos los partidos, me he dicho, legitiman un sistema que en esencia busca su autoperpetuación y que en esencia impide a la población, aun en el caso de que quisiera reclamar el derecho al autogobierno, impide que estos puedan realizarla, o va a impedir por todos los medios que están por realizarla. Luego además también estamos hablando de un sistema en el que no se favorece la libertad del individuo. Cualquier partido en el poder se favorecería a sí mismo, o favorecería el sistema existente. Vale, entonces, entonces que el voto lo que hace es fomentar ese sistema de voto, ¿no? Que es el que estaría mal, ¿no? ¿Tú crees que existiría algún partido político? No es el sistema de voto, no es el sistema electoral lo que estoy significando, sino es el sistema político central, de cómo se gestiona la vida política, que se gestiona desde una élite, se gestiona desde una camarilla, que en este caso, según el modelo democrático parlamentario, es electa. Según el modelo absolutista monárquico, pues es por herencia, ¿sabes? Entonces, independientemente de cómo sea, que hay esas diferencias entre los diferentes modelos políticos, cada uno de los modelos políticos intenta su propia autoperpetuación, defiende su propio sistema y tiene sus armas. Y cualquier sistema político existente impide que en su seno, en él, se den situaciones se puedan dar situaciones de igualdad a la hora de exponer las posibles sistemas políticos que pudieran defender una y otra persona. El Partido Comunista, que me pones tu ejemplo ahora mismo, que supuestamente son muy puristas, que habría que verlos cuando llegaran al poder y se vieran en una situación de forzosa de mantenimiento del sistema en sus propias características, no deja de ser un sistema que se basa en la coacción de la conciencia del sujeto. No deja de ser un sistema que se basa en negar al ciudadano la posibilidad de autogobernarse, o de que incluso reclamen esa posibilidad, o de que incluso haya igualdad de posibilidades, como he dicho antes, de exposición de las diferentes posibles ideas que haya. Cualquier sistema, a lo largo de la historia, y por pura lógica además también, se hace autopropaganda de una manera masiva, todos ellos siempre poniéndose como el ideal, que si se hace propaganda a favor es porque es el ideal, como el caso de la democracia, como decía Felipe González,
el modelo actual, con sus virtudes y sus defectos, es el mejor inevitablemente, así nos lo pintan. Pues el japonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía que el fin de la historia había llegado con la llegada del régimen democrático parlamentario, que ya no iba a existir esos vaivenes políticos en la historia, esos cambios socioeconómicos y políticos tan importantes, sino que se iba a aceptar mucho más. Entonces, los modelos políticos en todo el mundo. Entonces, verdaderamente, un sistema u otro se basa en la coacción del individuo, se basa en impedir la libertad del individuo y se basa en impedir también la gestión de la vida política por parte del individuo. Y en ese sentido, yo considero que la respuesta debe ser una reclamación de ese derecho, porque nosotros tenemos derecho a la vida política, de reclamar esa responsabilidad, y ante un proceso tal, que no es más que un proceso, un fenómeno que se da dentro del proceso democrático parlamentario, pues lo más coherente es la abstención. Sea con cualquier partido, debido a que cualquier partido acepta ese método y entra en ese juego. Luego lo del voto en blanco, que ya que lo has dicho, que me llamó mucha atención, porque si no me equivoco, no sé si me parece que lo que ese verdadero, esa búsqueda de la verdad verdaderamente del voto en blanco, yo no lo entiendo en absoluto, porque lo que ellos proponen es que se haga voto en blanco y que por un número determinado de votos que le den al partido en blanco pues si consigue un escaño el partido de voto en blanco, ese escaño está vacío. Por lo tanto, ese partido lo que promueve es, según tengo entendido, que puedo estar equivocado, no me atrevo a asegurarlo del todo, aquí lo sabe, mejor no lo diga, creo que lo que promueve es que por cada escaño que consiga, el escaño que se queda vacío, por lo tanto, que incluso ya te disminuyes la camarilla que de por ti. O sea, que no sé qué pretenden conseguir con eso. Pero bueno, yo creo que todo se basa en la legitimación del poder democrático, constitucional, y que ahí está luchar contra eso. Y yo no sé quién ha pedido el siguiente aparato, compañero. Existe todo el problema a la hora de votar, hacer el voto en blanco por un partido, aunque hace un par de elecciones creo que compraron un partido, el partido del voto en blanco. Sí. Sí, eso es absurdo. Sí, pues, A ese sí que si lo votas llega al Parlamento y tendría que disputar. El problema no es que ese partido pequeño llegue al poder, como el partido pirata, aunque en Suecia llega al Parlamento y ha hecho que el partido de izquierda también hizo políticas sobre el P2P y demás, ¿no? El problema es que tú cuando votas un partido pequeño, ese partido pequeño nunca va a llegar al Parlamento, pero tu voto queda reflejado en las elecciones. Por lo tanto, cuando Zapatero, cuando Rajoy salga a hablar de la gran democracia, del día de la democracia, que toda la gente participa, tu voto, él va a decir, ha votado el 72% de las personas. Tu voto, sí, has reivindicado por una parte, has dicho, existe 10.000 personas en España que defienden los derechos de los animales. Pero tu voto también está dando la razón al sistema, porque después es una estadística más. No es para el poderoso, pero a la hora de hablar de tu democracia, de lo fabulosa que es, de lo que funciona, ellos te van a tener tu voto diciendo, él me respalda, aunque no me haya votado a mí. En lo básico, digamos, por así decirlo, lo básico que es el sistema que vivimos, que supuestamente queremos combatir, lo básico que es el modelo político, se está defendiendo mediante el ejercicio de Diego. ¿No le ves futuro a la abstención? ¿Tú crees que la abstención tiene futuro? la abstención activa, y supongo que... Sí, la activa. Futuro. La abstención en sí es un ejercicio más dentro coherente, dentro de una lucha, por así decirlo, para eliminar el sistema en el que vivimos y poner uno en el que verdaderamente gestionemos la vida política del conjunto de los ciudadanos. El futuro no pasa, no es que no es una abstención, la abstención es una consecuencia evidente desde esa perspectiva. El futuro pasa porque verdaderamente existan personas que quieran cambiar este sistema y que verdaderamente la cosa está difícil. Está difícil por lo que comenté anteriormente de pues, toda esa coacción a libertad verdaderamente existente, a libertad de conciencia y demás que existe y esa imposición ideológica, por decir, que se nos hace del modelo democrático. Yo creí que la abstención tendría futuro, pero a partir de que veo que en algunos sitios ya no votan ni la mitad y ellos siguen diciendo somos mayoría, pues ya para mí la abstención me parece que la tenemos dura. Yo hubo una época, claro, de chaval, creí que cuando ya el 50% para arriba era mayoría, 50% para abajo
ya, pues, si la abstención es el 52%, yo creo que ya no tiene sentido ni parlamento, ni partido, ni entero, ni troceado. Pero resulta que ahora vienen estos señores y dicen, ha votado el 40%, somos mayoría. ¿Pero mayoría de qué? La mayoría será, si tuviera que gobernar alguien, los que no votan, que son mayoría absoluta. Por eso no le veo yo futuro a la abstención, porque el ganado no cede. El problema que tiene el tema de la abstención, como estás comentando, es que ese 60%, la inmensa mayoría del 60%, verdaderamente no reivindica un cambio social. Lo que esa gente, muchas veces hemos dicho antes, es la abstención pasiva. Lo contrario de la abstención activa, lo que hacen es pasar de votar porque no les apetece y porque verdaderamente no les interesa. Incluso muchos te dicen que el sistema democrático es mejor, pero que ellos no van a votar porque no tienen ganas ese día. O sea que en verdad el problema no pasa por, no es que sea la abstención no es la solución, la abstención no es el que nos va a dar la salvación, la abstención es una postura coherente si tú quieres cambiar el sistema al que vivimos. Eso. Pero no arrían. Claro. Sí, gracias a Dios tendremos para largo. Lo que desde luego, si no tiene futuro, lo que no tiene futuro desde luego, bajo el punto de vista, es perpetuar el sistema al que vivimos. Eso sí que no tiene futuro. Se llevan miles de años, sí. Ya. Sí. Perdona, yo te llega un poco tarde, no sé si lo has explicado ya. ¿La abstención activa qué es? ¿Voto nulo? No. Que sí. ¿No? Entonces, no. Te lo digo. Sí, explícamelo ya. La abstención, hablaba de que la abstención activa se contraponía a la abstención pasiva, porque la abstención pasiva, lo que acabo de comentar ahora mismo, es la abstención del que no va porque no le da la gana, ni tiene ningún tipo de inquietud política en absoluto, y la abstención activa es, digamos, el hecho de que tú te abstienes, pero precisamente porque tú tienes una actitud crítica con el modelo actual y porque tú lo que vas a hacer a lo largo de tu vida, la postura a lo largo de tu vida va a ser de una lucha contra ese sistema mediante medios que el propio sistema no te vaya a absorber, como puede ser el medio parlamentario. Es una opción personal, lo sabe uno mismo y ya está. Exactamente. No, pero yo preguntaba porque yo ahora mismo personalmente, bueno, tengo otras emociones, ¿no? Porque estaba según tu discurso y según lo que parece que estamos hablando aquí, bueno, aquí con ¿no? de la utopía, pero bueno, que la utopía siempre hay que alcanzarla a partir de una realidad. Hay que ser realista, ¿no? Para llegar a esa utopía. Entonces, las medidas reales que tenemos ahora mismo, aparte de la acción directa, son la abstención activa, el voto nulo, personalmente yo, votar a un partido de izquierda que esté en el Parlamento, el que quede, eso, no votar, la abstención. Pero claro, yo siempre pienso también en el mal menor, ¿no? El mal menor es que el partido que gobierne, como va a gobernar el que le toque, o uno u otro, por lo menos no sea tan malo, o sea, por lo menos no ayudarle con nuestros votos, ¿no? A que llegue al poder. Entonces, pregunta concreta. Si yo tengo que hacer una de esas tres cosas, ¿no? Votar cualquier unidad, o voto nulo, es una cosa personal mía, o abstención, ¿qué perjudica más al PP de esas tres cosas? Porque si la ley es para que una mano, yo no tengo ni idea de si votar es mejor abstenerse, es mejor el voto nulo, no lo sé. Que tú no estoy seguro de lo que lo que me está planteando depende mucho de la visión política de la persona en cuestión que estamos hablando. Yo esta charla lo que he hecho es dar una serie de argumentos de por qué el sistema en su base, de un sistema basado en el Estado, entre ellos incluso el nuestro, aunque nos lo suelen pintar como muy diferente al resto de sistemas basados en el Estado, diferente al demócrata, pues de por qué estoy en contra y en qué coinciden todos, y coinciden en lo más básico que se reivindica desde una perspectiva anarquista, por así decir. Entonces, si verdaderamente lo que tú reivindicas, tu postura personal, la postura personal de alguien, es reivindicar el derecho a gestionar la vida política, el autogobierno, pues lo lógico y lo coherente para no alimentar ese sistema es no participar de él y luchar de manera ajena y separada contra él. Pero eso lo puedo hacer en el futuro. Yo ahora quiero partir de la realidad, de las próximas elecciones. Y claro, yo lo que quiero es el más menor, lo que estoy diciendo. Claro que en el futuro, cuando vayamos avanzando, es que no, yo considero que mientras haya personas que incluso desde una perspectiva libertaria
sigan votando para evitar males menores completamente momentáneos, evidentemente el sistema político nunca se va a debilitar. Pero que al menos no es beneficiar a otro partido con el que no estoy de acuerdo, es perjudicar al que no quiero que gane. Eso es lo que te comentaba, que depende mucho de la visión política que se tenga. Yo no creo que el hecho de que salga el PP no va a ir muchísimo mejor que con el PSOE, por poner un ejemplo. El PSOE ha hecho los mayores recortes a lo largo de la democracia, las mayores reformas laborales son del PSOE. Bueno, cada uno que vea como lo vea como quiera. Lo único que yo he oído a cuestiones más infraestructurales, por así decir, ¿no? De por qué estoy de acuerdo con este sistema y de que verdaderamente quiero construir una alternativa a ese sistema. Y entonces, la construcción de alternativa pasa por no alimentar el sistema, por no utilizar y por no servirnos de él, y por no apoyarnos en él, ni siquiera, ni recibir subvenciones, ningún tipo de apoyo, sino hacerlo al margen, con nuestras capacidades, con todos los contras que existen, evidentemente, y el futuro, aunque esté muy lejano, el futuro se va construyendo en el día a día. Y en el día a día, si tengo que hacer votar para evitar que salga el PP en las primeras elecciones, verdaderamente tú estás participando de, como decía antes el compañero que ha hablado, que tú estás consiguiendo, pues, por ejemplo, ese aspecto importante, que en las estadísticas cuenten que tú estás de acuerdo con el sistema existente. Pero no estoy haciendo un voto directo de un partido que yo quiero que salga, estoy haciendo un voto que perjudique estoy votando para perjudicar al sistema democrático. Tú puedes estar haciéndolo por perjudicar, pero realmente y objetivamente tu voto objetivo es beneficiar a quien esté votando. Y beneficiar sobre todo al sistema político. Con la ley electoral como tenemos ahora, creo que la abstención activa, como tú dices, esta personal, es más negativa que el voto nulo. Creo que el voto nulo es más útil. O sea, el coger una papeleta y poner una rodaja de chorizo, como decían los del 15M, coger una rodaja de chorizo que es una cosa simbólica, ¿no? Como por aquello de que político chorizo, ¿no? Y meterla en el sobre, por lo visto, eso figura en las encuestas como voto nulo, no es un voto blanco, y en la ponderación de los votos no beneficia al gran partido, sino que lo perjudica. Y beneficia a los pequeños partidos. Creo que es así, pero por eso lo perjudica. Eso me lo comentas porque tú consideras que todo voto nulo se puede interpretar como una disconformidad con el sistema. Sí, y bueno, y realmente en contraposición a la abstención, que la abstención puede ser por disconformidad con el sistema o no. Nadie lo sabe. Pues realmente el voto nulo también pasa lo mismo, porque el voto nulo entran también aquellos que se han equivocado, se han pasado un poquito marcando uno y sin querer, y muchas veces la mayoría de hecho de los votos nulos no son chorizos, la mayoría de los votos nulos son intentos de votar por chorizo. Realmente, como que han votado, pero bueno, sí, eso cuenta como que han votado y verdaderamente eso, que legitima el sistema y que no tiene por qué necesariamente ser estar en contra del sistema, y en el caso de que muestres disconformidad con el sistema no estás tampoco mostrando una disconformidad de una postura clara, porque la disconformidad con el sistema puede ser muy variable. Desde una perspectiva anarquista, y si verdaderamente está en el autogobierno, en que la sociedad gestione su propia vida política, ella sea dueña de su futuro, pues lo coherente, lo lógico, es querer acabar con él. Y votar o participar en las estructuras que el sistema político te da, el sistema político, mejor dicho, te ofrece para su salvaguarda, pues es favorecer la perpetuación de ese sistema, independientemente de que salga el PP o PSOE. Ambos sistemas están a favor de la ausencia de libertad de conciencia, y ambos partidos políticos también ejercen una clara defensa de la Constitución. Creo que si se alcanza un porcentaje de voto nulo mayor de tanto, las elecciones se anulan. Las elecciones se anulan. No, el voto nulo desde siempre, desde que empezó, como un error de papeleta. Que tuviera mal de impresión, o que fuera defectuosa, que no se ve claro, o que estuviera partida o algo. Entonces es algo que realmente se anula. No cuenta para nada, absolutamente para nada. Y no cuenta como porcentaje de participación. Porque realmente es nulo porque queda anulado totalmente. Es decir, ni queda contado en la participación. ¿Sabes? El voto nulo. Porque viene registrado como eso, como un fallo. Directamente. Claro, que se registra algo que no... Es como una abstención involuntaria. Como una abstención involuntaria. Exactamente. Efectivamente.
Porque no Y queda, de hecho, la mayoría de las veces registrado es en así. ningún sitio el número de nulos que hay. No, no, porque cuenta como eso. Has legitimado al votar. Es Claro. una tontería. No, estoy intentando no legitimarlo, es todo lo contrario. No, el voto nulo, o sea, Al ir a votar ya está. Principalmente estás acudiendo a una cita porque se está haciendo el que no va, desde luego es mucho más íntegro en el sentido del sistema que el que va a votar nulo. Pero ahora es que está ya legitimando el día 20 de votación. Yo pienso que si utilizas tu voto en el sistema este solo para limitar al más mayor, es decir, para que no gane el más mal, tendríamos que cambiar el sistema ya, ¿no? Porque supone que tiene que votar que te representa, no para que no gane el menos malo, ni no sé qué tribuño la cepa que, por ejemplo, si ya gana el PP, ¿por qué nos va a ir tan mal? No viene bien, porque lo podemos mirar desde el punto de vista de que ahora, como el PP cuando sale, si sale, seguramente saldrá, con absoluta, mete la pata, como lo están metiendo los PSOE, vamos, te pasa encima comisión, te va encima UPT, te va encima todos los partidos esos que están dentro del sistema parlamentario que se supone que son de izquierda. Entonces, en un momento dado, hasta puede ser positivo porque se una la supuesta izquierda a lo más reivindicativo. Entonces, lo que estoy diciendo desde el punto de vista puede estar equivocado también. Le toca... Está apuntado. Es que plantean el personal. La cosa que quiere decir eso, porque ni el pequeño ni el peso lo puede votar de algo. Bueno, vote, hombre. Más amplio, o sea, más pista, puede mejor para la izquierda. además, si en el documental hemos visto lo que ha pasado en el 32, ¿no? En el 32, en el 32, por ejemplo, en el 32, cuando ganaron las elecciones a la derecha, se radicalizó más aún el pueblo, ¿vale? Que entonces ganó el Frente Popular y pasó todo lo que hemos visto. Entonces, yo pienso que si una persona no está conforme con el sistema este, lo más coherente es no votarlo. Porque si lo hace para evitar al más mayor, lo que está haciendo al final es legitimarlo. Lo está legitimando, le está dando legalidad para que haga lo que quiera. Tanto lo bueno como para lo malo. Como normalmente, como siempre para lo malo, Pepe, PSOE, porque ya hemos visto Pepe, la otra forma cosa. mierda, Le toca a Alfonso de Granada. Bueno, yo quería decir que, bueno, varias cosas. Primero lo de la función activa, que has dicho que es algo, una opción como personal. Sí es personal, pero viene acompañada de una idea colectiva, ¿no? De actuación, ¿sabes? De juntarte con gente para construir algo al margen de todo el sistema parlamentario y demás. Yo creo que ahí ya he explicado muy bien Pablo, no voy a entrar ahora más. Lo de votar a un partido pequeño, ya sea que parcialmente pueda estar de acuerdo contigo, como el PASMA o demás, o tanto de Izquierda Unida, lo único que estás haciendo, si ya a lo mejor un escaño, Izquierda Unida seguramente lo va a tener, le estás dando una potestad a la hora de poder jugar en lo que después va a ser la toma de poder. Es decir, realmente siempre se ha sabido que la opción elegida, ¿sabes? La que salga mayoritariamente, no tiene por qué ser la que va a gobernar, ¿no? Ahí luego vienen los tratos que tienen, la toma de poder y todo el juego que eso, es decir, el sistema electoral, el de voto, simplemente es como una excusa para que la gente se sienta más participativa en esto y que esté más a gusto, pero realmente se deja como un as bajo la manga de poder chanchullear, de poder estar. Es decir, si en alguna toma de poder, si yo que he estado por mi trabajo en una y demás, me ha tocado verlo, como sale elegido el PP, por ejemplo, y por chanchullos de gobiernos, apoyos de partidos pequeños que solo tenían un escaño y demás, salir Izquierda Unida, salir quien sea. Entonces, quien gobierna realmente ya ha cedido ante las negociaciones de los demás y las presiones para poder seguir gobernante,
que eso le pasa a Izquierda Unida, es decir, Izquierda Unida se ha visto cómo ha pactado con todo el mundo que le ha interesado para poder tener un poquito de fuerza, pues ha visto con el tripartito en Cataluña, ¿no? Que realmente, es decir, el que tú votes a un partido o a otro no tiene nada que ver con lo que, ni con lo que realmente vaya a salir, ni con lo que realmente piense ese partido, porque el partido después va a hacer sus chanchullos para tener un poquito de representación o de poder. Es decir, los partidos como si el PAMA consiguiera algún escaño o cualquier otro partido pequeño, que no va a tener potestad de poder hacer nada, y siendo solo uno, un diputado o lo que quiera, qué poder de decisión tiene en las propuestas que vaya a sacar el PSOE, que vaya a sacar el PP o que vaya a sacar un partido mayoritario. Es decir, no tiene ningún poder de decisión ese partido ahí. No tiene ningún poder para poder presionar, y lo único que van a hacer es, si yo quiero que salga una propuesta, en el caso de que la votación esté muy igualada, voy a intentar pactar contigo algo de te vamos a tener más en cuenta, que me votes ahora a mí, pero realmente va a ser algo de... va a ser un chanchullo, ¿sabes? Entonces, realmente eso creo que sí que estoy hablando de las elecciones generales, porque una cosa son las municipales, las autonómicas, que incluso dentro de los partidos hay también una diferencia. Pero estoy hablando de las generales, y para mí son las más importantes. Estoy pensando en las próximas elecciones generales. Y yo personalmente tenía esa duda, que eso es cosa mía. Pero la toma de poder en las generales es lo mismo que en unas municipales, es lo mismo que en un ayuntamiento. Es decir, hay toma de poder y existe, lo que pasa es que allí las cosas están más claras porque hay dos partidos mayoritarios, entonces se sabe que no van a poder volcar la decisión. Que toman son muchísimo más importantes. O sea, que afectan a cosas como por ejemplo el otro día la reforma del Ministerio de Trabajo. Eso que se hizo, eso es muy importante, ¿no? El tema de los contratos formativos hasta los 30 años y temporales encadenantes infinitamente. Eso para mí, eso... Por ejemplo, un ejemplo de qué pasó con la reforma laboral, ¿no? Dijo el PSOE, la proponemos, no sé qué y tal. Y si es rechazada, vamos a sacar un decreto ley y lo vamos a aprobar como partido porque tenemos esa potestad. Entonces realmente el juego de la vamos a presentar, si sale para adelante, pues mira, muchísimo más apoyo, muchísimo más bonito para todo el mundo y para poderla vender en televisión. Pero si no sale rechazada, porque Izquierda Unida nos la ha echado para atrás con el PP, que fue así, ¿no? Las dos fuerzas que más está, bueno, pues a la vez siguiente la aprobamos por decreto ley y ahí está. Claro, por eso te digo que votó en contra de la reforma laboral, pero después que tú tienes la potestad el PSOE de decir, pues vamos a votar en contra y no ha salido, pues ahora hacerlo por decreto ley. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es una cosa personal del gobierno, una ley que, como no, al no ser ley orgánica, al no ser tal, no necesita, la puede sacar simplemente el PSOE con votación propia del PSOE. Entonces realmente te las comiendo igual. Todas las reformas, ¿sabes? Entonces realmente que tengan un escaño que no. Tienen muchas trampas, porque es un juego que ellos han creado para dejarse todas las trampas para poder seguir aprobando las cosas y seguir, ¿sabes? Con lo que sería la toma de poder, con lo que sería los decretos leyes, con lo que sería todo. Es decir, realmente es una cosa creada por ellos las que se van a hacer todas las... Entonces yo para mí, el hecho de el voto útil tan llamado realmente es una solución. solución. Yo no he hablado de eso, tal PSOE, que no sabe el PP, eso. Yo he dicho perjudicar al PP. Quizá para perjudicar al PP lo mejor es votar al PSOE, pero claro, eso ya viene otro costal. Yo lo único que digo es eso, que bueno, que yo lo de la abstención está activa, bueno, sí, está muy bien, sí, que yo estoy de acuerdo con eso, pero la realidad es la que tenemos y el sistema político que tenemos ahora mismo a corto plazo es este. Entonces, si pudiéramos un poco posponer eso, esas posturas tan utópicas y ahora mismo partir de una medida menos coherente, como tú dices, o no, digamos, no, ¿sabes? Pues eso es lo único que yo me planteo, pero vamos, eso soy yo. Vale, por favor, a partir de ahora que te respeto los turnos de palabra, ¿vale? Le toca a Simón. Yo esto lo que decirle a los compañeros es que hay que tener dos prioridades, o partiendo de dos prioridades. Una es hacer una abstención activa y otra es perjudicar al PP, y ambas no pueden ir unidas. Entonces, si tú tienes como prioridad la abstención activa, pues no votas.
Pero si tu prioridad personal es como está al PP, tienes que votar al PSOE. Entonces te vuelvas. Los concejales que vuelvas, votas en Izquierda Unida no va a sacar ningún concejal de vuelva. Y el voto que vaya a Izquierda Unida vuelva para la basura. Eso es Madrid todavía sí. Entonces, para perjudicar al PP, votan al PSOE. Si el PP fuera a sacar mayoría absoluta y tú no quieres una mayoría absoluta porque es un precio judicial y es un chanchullo, ¿no? Que siempre un partido contra la otra, pues votan a Izquierda Unida. Pero para perjudicar al PP ahora mismo. Pero el voto nulo también. Además, que la Izquierda Unida está, digamos, del PP. Luis, línea para la ¿vale? Sí, solo eso decir que está el voto nulo, que es lo que también planteaba yo. Pero el voto nulo legitima ese tiempo. No sé si cuenta, ¿verdad? Si no cuenta, pues podría ser una opción. Si no cuenta, las estadísticas. No, porque viene registrado como un fallo en la... No se hace el... Una palabra, por Nada. ¿A punto? No, era... ¿Ha terminado? Sí. Te toca a Pablo. Que yo hay una cosa que quiero recalcar que creo que no se ha tirado por ahí, ¿no? Y es lo que yo centraba la cuestión bajo mi punto de vista. Y es que, yo creo que es de sobra conocido ya lo que significa el programa político, lo que supuestamente va a realizar un partido, que no deja de ser un programa completamente abierto, con políticas muy diferentes muchas veces, que pueden coincidir o no contigo, no tu manera de verlo, más o menos. Pero la realidad es que después lo que tenemos es que hacen lo que les viene mejor en un determinado momento y según las posibilidades existentes dentro del modelo en el que viven. El que habitan, no te dan absolutamente ninguna garantía votar al PSOE y votar al PP para conseguir algo. Podemos poner un ejemplo, la LOU, las movilizaciones tan fuertes que hubo en la LOU por el año 2002, 2001, 2002, y que el PSOE abanderaba ahí lo primero, que nos encontramos, que el PSOE no quitó la LOU, sino que la complementó con el Plan Bolonia de la universidad, que era la continuación del papel de la educación en el modelo capitalista. Que si nos vamos al tema de la guerra, como el PSOE abanderó contra la guerra de Irak, sin embargo ahora pues ha aceptado atacar a las zonas geoestratégicas como Libia. En fin, que al final que vemos como al final realmente cada partido se moldean completamente a la situación, a lo que más le conviene una vez que estén en el poder. Y bueno, y teniendo en cuenta esto, no sé verdaderamente hasta qué punto cobra importancia el evitar esos partidos con el poder en lugar de otros. Luego ya, sobre todo, pues ya me gustaría recalcar lo que he dicho anteriormente, que quizás el centro de mi atención, o la clave donde yo veo el asunto, es que ni uno ni otro partido te dan algo de libertad. Te dan algo de libertad y ninguno de los dos partidos te da la posibilidad e incluso el derecho de reclamar un mundo, una sociedad diferente, un modelo político diferente. Pues todos los modelos, no sé, dijiste que llegaste tarde, pero no sé si escuchaste la argumentación que di, ¿no? en toda la cuestión del modelo político de la democracia y de cómo se autoampara con el ejército y en la Constitución y demás, y de qué legitimidad tiene el ejército para actuar en qué circunstancias cuando se pierda el poder político. Esa estructura política que defiende el ejército, que defiende, si es necesario, en defensa de la Constitución, ese poder político lo defienden todos los partidos. Y todos los partidos parece que tienen consensuado en ese sentido el que el ejército tiene que actuar si existe un posible derrocamiento del sistema político. Y que la población reclame participación en la vida política, algo que podría parecer lógico siempre y cuando quisiera, evidentemente, no nos podemos echar adelante, siempre y cuando quisiera, pues es bastante llamativo de que en sí mismo es algo coercitivo. Y por lo tanto, yendo a esa base y partiendo de que incluso jugando dentro del sistema, es completamente, hay una gran, la palabra, incertidumbre real de para qué va a servir tu voto, si va a cambiar algo o no, pues no sirve para nada, ni tú posponer. En todas las elecciones generales que vayas a vivir a lo largo de tu vida, seguro que con esa visión vas a encontrar un motivo para votar en un momento.
votar en el momento, pero verdaderamente la posibilidad de cambiar el mundo surge con la acción del día a día de cada una de las personas que quieren cambiar el mundo. Si la actitud de una persona es decir que eso es cosa de mañana, verdaderamente no está fraguando nada porque está legitimando un sistema que favorece el que no exista libertad, que favorece el que las personas no puedan luchar por un cambio social verdadero porque no tienen la libertad de elección siquiera. No tienen la libertad porque no disponen de todo lo que tienen que disponer, porque desde que nacen el modelo existente trabaja a la persona y la hace acorde al sistema político en el que vive. Eso pasaba en el franquismo, cuando todo el mundo vemos los documentales y nos espantamos y vemos todo el adoctrinamiento que había, y pasa hoy en día con el modelo democrático. Existe un adoctrinamiento absoluto en el modelo democrático. Sabrás que... No, sí, pero sí, normal. Que tú sabrás que, por ejemplo, los comunistas en Rusia, ¿no? Los soviéticos llegaron al poder a través de una revolución, como todos sabemos de eso, gobernando a la izquierda. Cuando estaba gobernando la socialdemocracia allí, ¿no? Eso me parece que entonces, lo que quiero decir que con un partido de derecha en el poder es muy complicado, no sé cómo decirte, que yo creo que es una cosa progresiva, que no se de golpe las cosas, o sea, la revolución, como tú dices, así, de hoy para mañana, con los que estamos aquí, así no, creo yo, que es una cosa progresiva, me parece. Bien, le toca a Fran de Granada. Nada, de problema. Ahora yo quería preguntar ya una cosilla a Pablo, ya que milita en dos organizaciones que llevan campañas a favor de la abstención activa. A la hora de plantear la campaña, ¿qué diferencia encuentra entre una organización y la otra? ¿O qué facilidad o dificultad tenéis a la hora de sacarla de CNT o de la fija? Como que... Quiero decir, la CNT tiene locales, la CNT tiene una forma, ¿no? La fija tiene otra. Parece bien. Pero ¿cómo planteas tú una campaña de abstención activa a la gente desde una organización y qué diferencia existe entre la otra? O sea, a la hora de llevarla desde una organización como la fija. Pues bueno, la manera es de ambas partes de perspectiva es que ambas parten de lo mismo, de las posibilidades que se tengan dentro del seno de esa organización y que la verdad es que el sindicato siempre normalmente se tiene más infraestructura, se tiene más capacidad pues, material y económica, porque suele haber más gente siempre que organizaciones de otro tipo, como las organizaciones específicas anarquistas, y en un caso o en otro se hace con lo posible, con lo que permita la economía, lo que siempre de una manera autogestionada y demás. Evidentemente se pueden hacer en materia de carteles, por ejemplo, una mayor tirada siempre desde un sindicato, porque normalmente suele tener más capacidad económica, etcétera, pero el planteamiento ideológico, si te refieres a eso, a mí me gusta verlo igual. Yo soy partidario de que CNT busca el comunismo libertario y de que CNT tiene una estructura que es un espejo federalista, es un espejo del modelo de sociedad que buscamos, o al menos eso debe ser. Y el modelo que sigue la organización de la fija también es similar. Entonces, de una perspectiva me gusta decir que es la misma, en defensa de un mismo sistema político básico. Que haya después posicionamientos CNT que no estén de acuerdo con esa visión y que crean que la CNT es una organización verdaderamente de espíritu anarquista, verdaderamente. No estoy de acuerdo. Yo creo que la CNT es una organización que sus principios básicos favorece un cambio de sistema que es el mismo que persigue la fija y simplemente son organizaciones con papeles diferentes, pero para mí tienen una ideología similar, ya que una política pues son simplemente una propaganda anarquista continua, ideológica, mientras que el CNT pues, tiene que ocuparse también de una problemática, actualmente la problemática laboral, y de servir de herramientas siguiendo unas pautas y un funcionamiento orgánico que sea, como ya he dicho, espejo de la sociedad que buscamos.
y de una manera horizontal enfrentarte a los problemas y servir de herramienta frente a las agresiones del poder y del capital, en este caso. Ah, bueno, claro, y yo, bueno, es que ahí del chaval este, iba a empezar, pero si puedo ya esto. Habla tú, que estás apuntando. Bueno, ¿tú qué piensas de la gente que vota, ¿vale? Y después protesta o se manifiesta? Yo pienso que la gente que vota tiene todo el derecho, para mí, a manifestarse, ya que está llegando su poder de manifestación o de voz y de voto a la persona a la que vota. Bueno, claro, eso lo que con eso, bueno, que no, yo creo que todo depende también de la perspectiva de la persona. Si las aspiraciones políticas de una persona se reducen a que llegue al poder en un determinado partido político porque considera que ese partido político es la clave y es el partido que verdaderamente vaya a funcionar diferente y verdaderamente vaya a aportar algo que él defiende y sin ninguna equivocación, pues él defiende, pero al fin y al cabo un militante de un partido político lo que hace es buscar que su partido político llegue al poder. Entonces, en ese sentido, una vez que has votado y que después pasado de siempre y que verdaderamente sigues viviendo en un sistema completamente autoritario, pues siempre que tus reivindicaciones vayan encaminadas a reclamar una mayor libertad o una mayor control en tus decisiones, si después votas, creo que tienes por dónde caer. Siempre y cuando tus reivindicaciones vayan encaminadas a eso, a la toma de decisiones. Como por ejemplo, como he dicho ya, la estructura organizativa del 15M era asamblearia y todo el mundo ponía como la asamblearia es lo mejor, no sé cuánto, tal. Pero después muchísima gente que había allí hablaba de reformar la ley electoral y hablaba de defender el modelo existente. También tú tienes que callarte y no defender un modelo político asambleario cuando tú mismo estás alimentando un sistema que no es asambleario. Da igual. Yo tengo una pregunta. Si el activismo activo, digamos, que es no votar, y en el hipotético caso de que el mundo entero no votase, ¿cambiaría algo? ¿Serviría de algo? Bueno, yo espero que si cerca de la mayoría del mundo no votase con un convencimiento claro de por qué no lo hace, de manera activa, yo la verdad es que creo que antes de que llegara a pasar eso, el mundo cambiaría y existiría un sistema bastante diferente y cercano al que yo pretendo, ¿sabes? Entonces, esa es una situación que yo creo que no se podría dar. Evidentemente, lo que iba a responder antes a este hombre que no digo, era que decía, no podemos, tiene que ir por pasos, no podemos, un proceso revolucionario de aquí a mañana. No he dicho en ningún momento que sea de aquí a mañana. Un proceso revolucionario no implica que sea de aquí a mañana, implica que la población, el grueso de la población, por así decirlo, la gran parte de la población, aquellos que no tengan intereses supuestos en este sistema político, reivindiquen un cambio político y quieran gestionar su vida política y quieran tener esa responsabilidad. Entonces, en el momento de que haya una reclamación de esa responsabilidad, creo que es cuando se debería dar el paso revolucionario, sin esperar que quizás el modelo partidario alternativo y que se combine con el modelo demócrata parlamentario fuera ganando terreno poquito a poco, porque llegaría un momento en el que chocaría con la Constitución y con el ejército, en el momento en el que tú verdaderamente peligraras ese sistema. Entonces, como esa situación se va a dar inevitablemente, hay que tener claro que si llega un momento en el que hay que dar el paso con el sistema, se debe ver en un proceso revolucionario. No de hoy a mañana, sino de cuando sea, a mañana, quizás, o a corto plazo, de una manera directa. Y simplemente eso, que yo creo que antes que la inmensa mayoría del mundo no votara, si todo el mundo no votara es porque y lo hicieran de una manera activa, lo que te quiero decir, activa cuando digo de que reivindica un cambio, pues ese cambio sí iba a suceder, se iba a dar, antes de que votara uno solo. Sí. Yo creo que a corto plazo el archivo no llegaríamos a nada. Yo lo que creo que lo que es la lucha es lo que nos representa.
querer cambiar y querer tener algo mejor. Y yo creo que de esta manera no se soluciona nada. ¿De qué manera? Es no votar. ¿De qué nos sirve no votar? Pues en el hipotético caso de que no vote nadie, no se vota, lo cual no soluciona nada. ¿Qué hacemos no votar? Si no votas de una manera pasiva, es decir, de una manera pasiva, si no votas porque te da igual todo y tú después no luches, pues evidentemente no sirve para nada. Pero sí. Una lucha de pacifismo tampoco la creo, porque con el fin. Bueno, claro, pero lo que te quiero decir es que si se da un proceso de abstención, pero la abstención no es una postura política, sino la abstención es una consecuencia de que tú no quieres formar parte de ese sistema y después tú estás